Nunca estuve ligado a una religión, pero uno de los recuerdos que tengo es que una vez estaba con mis papás en una iglesia y mi mamá tuvo que recibir como la Santa Cena y después de eso ya como que nunca más fuimos a la iglesia. Mi vida siempre fue como súper ligada a estar estudiando en los primeros años, siempre súper responsable, bien comprometido con los estudios por parte de mis padres. Me trataban de enfocar harto en eso de la universidad, recuerdo, y que más adelante vamos a ver que eso se transforma en una serie de presiones que uno como joven tiene, que finalmente no te dejan florecer, no te dejan ser tú, sino que sigues los sueños que no pudieron seguir tus padres, y eso lo hace muy, muy difícil. Al principio me acuerdo que estudiaba siempre, estaba todo el día estudiando, llegaba a la casa a estudiar. Mis padres, obviamente, con la educación que tuvieron, al no ser la mejor, obviamente quieren que uno le vaya bien y te hacen estudiar como ellos aprendieron, intentando ser los padres que tienen que ser. Pero como nadie es perfecto y todos cometemos errores, algunas veces esas ideas o esas formas de trato de los padres no son las mejores. A mis padres, por lo que tengo en mis conversaciones con mi hermano, les costó ser padres. Fueron padres no a temprana edad, pero sí les costó ser padres en su momento, por el tema de la antigüedad. Soy alguien que igual conoce harto y soy bien empático en ese sentido, de saber que no hay que juzgar a las personas, sino que hay que contextualizar y entender primero el porqué. Todo tiene un porqué. Y creo que eso es lo que pasa con los papás, los que dicen son chapados a la antigua. Vivieron en una época distinta, donde los padres igual abusaban quizá un poquito más del poder en la casa, donde no te dejaban cumplir tus sueños propios, donde solamente tenías que aportar en la casa y servías, eras casi algo desechable, como muchos dicen, pero igual con ese extracto de amor que te dan los padres, porque finalmente eres el hijo. Entonces mis padres nunca tuvieron ese aprendizaje de cómo ser padres, solo tratar de ser mejor que sus padres. Y eso es lo que nos lleva a veces a una serie de errores que cometemos y meterles presiones inconscientemente a tu hijo, como lo hicieron con mi hermano y como lo hicieron conmigo. Yo quería ser paleontólogo, pero con el tiempo me fui dando cuenta que mis papás, de a poco los padres te van lanzando como esas piedritas: puta, ¿por qué no eres carabinero? ¿Por qué no eres bombero? ¿O por qué no eres médico? Y después, cuando uno ya crece más, es como, ¿para qué vas a ser paleontólogo si vas a tener que estudiar afuera? Te conviene mejor estudiar esto para que tengas más dinero y estés acá. Y al final uno como que se queda con eso y es como que ese sueño lo desecha, lo tira hacia el lado. Es como que va ahí en la búsqueda. Total, todavía era chico, tenía como 9, 10 años, pero igual para que se den cuenta de que uno desde temprana edad, si a uno le dicen algo, eso se le queda, que es igual parte de la historia de lo que vamos a ver de mi vida. Las cosas, cuando uno es más pequeño, esas cosas quedan guardadas en la mente y esa idea brota. Como muchas enfermedades, esas ideas quedan en tu subconsciente y empiezan a brotar y a darte de a poco inseguridades en la vida, te empiezan a dar más presiones y muchas cosas así. Son como ideas que te quedan insertadas porque al final te lo dicen tus personas, a las que más amas, a las que más adoras. Entonces, básicamente ese sueño lo deseché, pero seguí investigando. Hasta el día de hoy todavía me gustan mucho los dinosaurios. Así que si algún día nos vemos con alguno de los que está viendo aquí y pregúnteme por los dinosaurios, le voy a decir todos los dinosaurios. Después de eso ya uno empieza en la edad en donde ya empiezas a madurar un poquito más, entre comillas, de lo que es ser un niño en la pubertad o la adolescencia, ya cumpliendo 11 años más o menos, 12 años, entrando básicamente como al segundo grado de la enseñanza básica, quinto hacia octavo. Es donde te empiezan a llegar como tus primeras amistades, por así decirlo. Una amistad que tuve que hasta hace poco supe el por qué ya no sigue en la vida nuestra, en la vida mía por lo menos, aquí en este mundo terrenal. Yo tenía un amigo muy cercano, porque a mí, por ejemplo, cuando yo era pequeño me sobreprotegían mucho, entonces no podía salir más de allá del pasaje de la casa. En cambio, todos mis amigos salían allá a la cancha y yo ahí jugaba en el pasaje, hacía mi arcos con 2 champitas ahí de pasto ahí en los estacionamientos y jugaba la pelota. Y uno de mis amigos, que era súper cercano, de la nada dejó de estar aquí. Y yo tenía como 7, 8 años. Y siempre le preguntaba a mis papás qué pasó con mi amigo, con mi amigo. Y resulta que ahora hasta hace poco supe, y por lo menos a mí me habían dicho que se había ido de la ciudad o algo así. Supe que ese amigo tuvo una enfermedad, esta enfermedad que es apendicitis, y que no se pudo tratar a tiempo.
Entonces, como a los 8 añitos más o menos tenía mi amigo, me dejó. Entonces nunca supe el porqué, igual sentí como ese sentimiento de abandono por primera vez a esa edad como de 8 o 7 años. Como de que la persona que más tenía a mi lado, con la que llegaba al colegio, ya no estaba. Entonces uno chiquitito igual se acuerda y es difícil igual. Ahora que soy más adulto, más grande, uno se da cuenta de que esos son como los primeros indicios de el abandono, la soledad, la inseguridad, muchas cosas así. Mis padres en mi infancia nunca estuvieron cerca, entre comillas, porque sí estaban conmigo, pero por ejemplo, yo hasta los 5 años tenía que quedarme todo el día en la casa de la vecina. Me dejaban allá y allá compartía, eso eran como mis cuidadores, una vecina que tenía, la quiero mucho, su hijo y sus hijas, sus nietos igual que estaban conmigo mucho tiempo. Y mis papás básicamente llegaban del trabajo, me venían a buscar, me dejaban acostado en mi pieza, me dormía y al otro día la siguiente rutina. Y así era hasta los 4 o 5 años. Entonces ese sentimiento como de abandono, de no tener a las personas que amas cerca, igual te hacen como crecí, ahora quiero tener amistades, tener a alguien que me dé ese apoyo emocional que necesito o buscar ese apoyo que no tuviste en tu infancia más que nada. Como en séptimo ocurren como esos, como les digo, esos desenfoques donde uno pierde el foco y empieza a centrarse más que nada en buscar ese cariño y a dejar de estudiar. Yo dejé de estudiar, empecé como a relajarme en ese sentido, trataba como de hacer otras cosas, porque me di cuenta de que igual cuando uno como que llama la atención de alguna forma cuando eres niño, tus padres te acogen más. Yo me sacaba puras buenas notas, pero como siempre estaban tan acostumbrados en mi casa a que me saque buenas notas, ya dejó de ser una forma de felicitación o una forma de amor, más que nada. Era como es tu trabajo, es como lo que tú tienes que hacer. Y cuando me sacaba, no sé, un 6 o un 5 9 5 7 me retaban, me decían que tenía que estudiar más. Y así con el pasar de los años, entonces cuando ya conscientemente yo creo cuando ya dejé como de estudiar quizás era una forma más para que mis padres me presten atención, más que sacarme de buenas notas y cuando de hecho una vez hice la prueba con 14 años, 13 años hice la prueba, soy alguien que me gusta hacer como esas planificaciones, esas pruebas, como para ver si es real o no, porque siempre he sido una persona insegura, entonces una vez llegué con un 6,5, mira mamá me saqué un 6,5 y todo, ya pero bacán, es tu trabajo al final de cuentas, para eso estudias. Y ahí fue como el bajón, para qué estoy estudiando. Y siempre como ese sentido de estoy dándolo todo pero para recibir algo, que eso está mal de hecho. Ustedes tienen que solo dar sin esperar nada a cambio y háganlo de corazón. Cuando uno da bendición, la bendición viene de vuelta siempre. Pero no esperes un recibimiento de otra cosa, algo material, espéralo de Dios. La bendición siempre va a venir de vuelta si es que es de parte de Dios. Así que ya con eso seguimos como dejando de lado los estudios, pero sí empecé a juntarme más con gente. Y yo tenía muchos amigos que eran Mateos, pero que yo no entendía por qué eran tan discriminados. Y éramos como los perdedores, por así decirlo. Entonces no mucha gente se juntaba con nosotros. Y como yo lo que más quería tener era amigos, tuve muchas etapas en donde tuve que traicionar a esos amigos por tener más amigos. Y eso no lo hagan. No lo hagan. Ustedes júntense con quienes sean auténticos, júntense con quienes puedan ser ustedes y con las personas con las que se sientan ustedes mismos. No traten de fingir ser alguien más porque eso al final te lleva a otras cosas que no te hacen ser tú. Me empecé a juntar más como con los bacanes, como los que tenían más fama en el colegio. Me dejé de juntar con esas amistades. ¿Y qué hace que te empieces a juntar más como los que tienen más fama, los que se preocupan más de eso? Es como que empiezas a bajar tus notas, empiezas a preocuparte de otras cosas, empecé más a buscar el amor ya más de grande en octavo básico y todo eso afectó en mi vida realmente, en mi vida familiar, en mi vida personal, porque en mi vida familiar ya casi llegaba a la casa, me retaban, me castigaban, ya no me daban el amor incondicional que me daban en la infancia de 10 11 años para abajo, sino que era como tienes que llegar a estudiar o te castigo, no me dejaban salir, no me dejaban ver tele, me dejaban encerrado todo el día en la casa, 3 días, 4 días. Y en el tema personal, a veces me quedaba solo.
¿Por qué? Porque tú al empezar a juntarte con gente con la que no eres auténtico, esas mismas personas se siguen juntando entre ellas, pero tú eres como una suma más del grupo, no eres como el amigo de piel. Entonces como ya vamos a invitarte a ti, pero no eres el amigo, sino que está ahí nomás. Y como ya me había despedido de mi otro grupo con el que era yo, ya no tenía ni pie, ni pan, ni pedazo, ninguno de los dos. Entonces me empecé a dar cuenta de eso de chiquitito. Empecé a tener hartos problemas. Gracias a Dios no recibí bullying en el liceo, pero sí hice bullying. Mucho, mucho bullying yo hice. Perdí fucha, después en esa época igual perdí a mi abuelo. Todo eso es como parte de la infancia que vive uno hasta, como le estoy diciendo, hasta como el octavo básico. Después para adelante, cuando uno madura, se vuelve mucho más caótico. Cuando uno empieza a tener más conciencia de lo que hace, se vuelve mucho más caótica la vida. Ya entrando a primero medio, se empieza a notar eso cuando te cambias de colegio, sin amigos, sin amistades, y empiezas a meterte mucho más en otras cosas. Ahí fue cuando tuve como muchos cambios de personalidad, muchos cambios de personalidad. Yo siento que soy como una persona en su pasado, que era como la pieza de un rompecabezas, que era muy grande para el tablero. Entonces, ¿qué pasaba? En el tablero que estuviera tenía que irme recortando. No encajaba. Iba al otro tablero y el tablero era más pequeño, tenía que recortar menos. Y así, hasta que pasa, no encaja en ningún tablero porque ya no eres tú, ya no eres lo que empezaste siendo. Entonces algo así fue la etapa que les voy a contar ahora. Y llegué al liceo y me creía flight. Me creía flight. Hablaba así muy urbanamente. Empecé a hacer cosas de las que me siento muy arrepentido. Tuve problemas con la droga, tuve problemas con el alcohol, pero que no les voy a mentir, la pasé bien en su momento. Son bonitos recuerdos que tengo con personas que estuvimos en ese mundo, que nos contamos muchos problemas del por qué estábamos ahí, pero que no era la justificación para hacer lo que estábamos haciendo en ese momento. Puedes juntarte con personas que pueden, a la vista de otros, sin conocerlas, pueden ser las peores personas del mundo, pero tú las conoces y tienen un porqué del por qué lo hacen, pero no es la justificación para hacerlo. Así que los invito a que si en algún momento sienten la necesidad o algo así, no lo hagan. Hay más formas de conocer a las personas, hay más formas de tratar de hacerlas sentir mejor que estar feliz una hora y después volver a lo mismo para volver a estar feliz una hora y después esa hora se transforma en una adicción. Es terrible. Tuve muchos problemas con mi familia por lo mismo. Ya a lo largo de los años con mi familia me desligué mucho. Ya como que no estaba en la casa, llegaba a la casa del colegio y salía y me iba a perder por ahí. Llegaba a las 2 de la mañana y era como no, la echaba con mis papás nomás. Y mis papás se preocupaban, pero quizás no de lo que tenían que preocuparse en su momento. Yo en el liceo estaba sufriendo mucho, tuve mis primeras parejas, que por como soy una persona muy sentimental y muy sensible, en su momento me hicieron mucho daño y no supe contárselo a nadie. Mis papás de hecho ni sabían de que yo tenía pareja. No, sabían, me pegaban, me retaban. Y aparte, si no les podía contar lo de las parejas, menos les iba a contar lo de la droga y el alcohol. Descubrí lo que es el deporte. Me gustaba mucho el fútbol. Descubrí por primera vez lo que era la pasión, de hecho. Porque me apasioné por algo y supe que soy una persona muy pasional en las cosas que hace. Cuando hago algo me gusta hacerlo con harta pasión, harta emoción y harto sentimiento. Me acuerdo que en los partidos que perdíamos me ponía a llorar. Los partidos que ganábamos, que eran como importantes, igual me ponía a llorar de la emoción. Después conocí el tenis de mesa, que tuve ese fue mi primer deporte que no fue a nivel amateur. Fue el deporte en donde me salí a conocer Chile, jugando campeonatos, tenía mi licencia de jugador profesional a edades cortas y pude tener como mis rankings y todo así, igual conocí a hartas personas ahí. Y fue de hecho uno de los primeros deportes que por la misma pasión me hizo tener el primer trauma y la primera depresión, que es, para los que no saben, los deportistas igual tienen depresión, se llama depresión deportiva, que hace que tú sientas una frustración tan grande por un deporte que no quieras jugarlo nunca más. Fue la primera depresión que tuve porque en su momento uno al ser joven comete muchos errores y uno de mis errores fue como ganar acá en Valdivia y elevarme, creerme el mejor, tener un ego alto
y salir hacia afuera, donde habían mejores competidores, mejores preparados, el estar tan lejos de un nivel competitivo, siendo ya jugador competitivo, que me hizo dejar el tenis de mesa. La frustración fue súper grande y pasaron los años, pasó un año que me retiré de eso. No podía ver mi paleta, la tenía ahí guardada, no podía ver, la tenía llena de polvo. Y llegó una chica que hasta el día de hoy yo le agradezco mucho, si llega a ver esto, que sepa que la quiero a caleta todavía. Se llama Josefina Lara. Es una jugadora de tenis de mesa que ahora está en la universidad, que está jugando a nivel deportivo, que fue mi ángel en ese momento del deporte, porque me volvió a incluir. Me acuerdo que llegó y jugamos un partido y me dijo, ya, si te gano, volví a jugar y si tú me ganáis, te dejo de lesionar. Y me ganó, así que tuve que volver a entrenar, volví a tener la misma pasión, me juntaba harto con ella y era seleccionada nacional, tenía ranking mundial, toda la cuestión, en su corta edad. Entonces ahí volví como a hacer harto deporte. El deporte es muy bueno y muy sano. Me sacó, de hecho hizo como que mi vida, que estaba metida en el alcohol y las drogas, parara un poquito para dedicarme más a eso, porque empecé a dejarlo porque sabía que me hacía un efecto contrario al hacer eso. Entonces empecé a dejarlo. Y ya después que volví a jugar, me di cuenta de muchas cosas que pasan cuando uno es joven. Te empiezas a quedar solito. Yo me quedé solo. Salí del liceo y me iba a hacer deporte. Y dejé descuidado mi estudio y con eso conlleva a dejar de lado igual a tu familia por los tiempos. Y tu familia empieza a irte en contra porque no estás haciendo tus prioridades, que la prioridad es estudiar. Empecé a sentir como un sentimiento de soledad. En ese tiempo, cuando tuve mi primera psicóloga en el liceo, yo les decía que era como una bola de nieve. Era como que cada vez se iba haciendo más grande. Como que iba bajando, iba a dar un monte hacia abajo y cada vez se iba haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que de repente, si se hacía demasiado grande, iba a explotar. Un día me acuerdo que hice una prueba en el liceo, una prueba de estas que hago analíticamente. Llegué y dije, ya, voy a ver si soy importante para esta gente, que yo creo que soy importante, si nadie me habla, si yo no hablo primero, y eso es que yo les ayudo en sus problemas. Todo. Yo soy una persona que da mucho por las personas y en ese momento esperaba lo mismo de las personas, que las personas estuvieran conmigo en las buenas y en las malas, no solo en las buenas. Y todo eso fusionado con la empatía que tengo una empatía muy pura y muy auténtica. Entonces, cuando alguien me decía que estaba mal, yo le preguntaba el por qué, me daban la situación, me ponía en esa situación e intentaba comprender el por qué. Y habían veces que me contaban en la noche y yo estaba toda la noche despierto llorando porque sentía lo que esas personas sentían. Entonces eso me llevó a ayudar a mucha gente, pero a la vez no recibía lo mismo. Entonces, como les digo, esta vez dije, ya, voy a ver si soy importante para todos. Voy a llegar un día, voy a ponerme audífonos, como para hacerme el loco, y voy a ganarme en un pasillo. A ver quién me saluda y quién no me saluda, o a ver si hacen algo. Estuve de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde como una persona invisible. No recibí ni un saludo, nada. La gente pasaba, no, ni siquiera me miraban. Y ahí fue como el comienzo del trauma, del terror, por así decirlo. Fue segundo medio, todavía me acuerdo. De segundo a cuarto medio, lo mismo, así como vivir sabiendo que no hay nadie auténtico en tu vida, ni una amistad, y viendo más encima en esa época de muchas redes sociales de jóvenes, como todas las personas tenían a su persona mejor amigo, mejor amiga. Es como, pucha, yo no tengo esto. Y llegaba a la casa, dejé el deporte, empecé a meter de nuevo en las drogas y en el alcohol por lo mismo, esperando por último que tu mamá suba y te entienda. Pero subían y uno, quizás por la vergüenza o la incomodidad o no la confianza, como que dejaba de llorar y se hacía a un lado, no contaba las cosas. Que sé que a muchas personas les pasa porque he hablado de esto con gente y mucha gente me dice lo mismo, que no tengo confianza con mis papás y todo. Cuéntenle nomás, chicos. Los papás son los que vivieron todos esos errores en su momento. Todos ellos vivieron estos errores y saben cómo abordarlo. Algunos quizás te van a dar una explicación que no es la que tú esperas, pero que es la correcta al final. Es mejor tropezarse y pararse rápido a tropezarse y volver a tropezarse y hacer la vuelta larga. De segundo a cuarto medio fueron los peores años, donde ya empecé a sentir como mi corazón más sensible, esta bola de nieve seguía creciendo, la soledad fusionada con no tener los padres que yo quería tener, que eran los padres presentes, los padres que me apañaban, sino que eran padres que me retaban, todo. Y hubo un momento
en el que ya di un giro a la historia de cómo sobreponerme a una de las cosas, que fue una de las formas más fome. Cuando una vez salí, yo llevaba mis implementos ahí para fumar y todo. Mi mamá me los revisó y me pilló. Me descubrió. Y ahí le tuve que decir. Le conté, mi mamá se puso a llorar mucho. Mi papá casi me echó a la casa. No me echó a la casa, pero me retó. Pero me dijo algo bien fuerte, me dijo, tú eres libre de elegir lo que quieras hacer, pero si sigues haciendo esto, yo ya no voy a actuar como tu padre. Fue algo que a uno le retumba en la mente, en el corazón, es como, ya, no quiero perder a mi papá, si ya, pucha, ya lo tengo alejado, no quiero que se aleje más, pues. Quiero retomar eso. Entonces, ahí fue como el momento en que dije, ya, voy a dejar esto de una. Y de hecho me sirvió mucho dejarlo así porque lo dejé de raíz, así no pasé por lo que muchas personas pasan de empezar a dejarlo de a poco, no, lo dejé de raíz. Entonces, habían días en que como que ya me están invitando los chicos y todo, no, hay que alejarse de esas personas. Me costó mucho porque al final una persona en soledad, que los únicos amigos que tiene son esos, y que más encima son amigos que tienen las mismas historias que tú, es difícil dejar eso. Entonces me seguía juntando, no me iba a drogar o a tomar alcohol, pero sí me seguía juntando con ellos. Hasta que me di cuenta de lo mismo que pasó en el liceo, que fue como dejé de hacerlo y de nuevo me desecharon. Fui como nuevamente en soledad, en solitario. Y salí del liceo sin amigos o sin personas como cercanas. Di la PSU sin saber qué iba a hacer, así que ni siquiera estudié. Y me afronté a la vida. Y la vida, pucha, si es que alguien de los chicos menores está viendo esto, no se tomen a la ligera lo que es la vida, chicos. Yo a las personas jóvenes que conozco les doy estos testimonios o les cuento mi historia. La vida es súper cruda y es súper cruel. Cuando uno sale de cuarto medio, te das cuenta que lo tienes todo, sales y es como muy crudo. Y la soledad persistió. Entonces yo tengo un gran amigo que siempre estuvo conmigo desde chico, que era como mi gran amigo, pero que tampoco le podía contar muchas cosas porque él es de otra forma de pensar, entonces es como un gran amigo, pero no le cuento mis cosas más íntimas. Y me acuerdo que él tuvo una chica que conoció y que se estaba haciendo como amiga de nosotros en ese momento, o sea, amiga mía, y de él estaba haciendo su pareja. Y 2019, sí, 2019. Y recuerdo que fue como la primera experiencia traumática que tuve y un sentimiento de culpa que hasta hace poco recién pude soltar y pude dejar de creer en eso gracias al poder de Dios y gracias a muchos consejos que me tuvieron que dar mis pastores y mis líderes. Que esa chica estaba con nosotros una noche. Yo subí una historia a redes sociales y la vio la expareja. Y esa expareja tenía una obsesión, tenía muchas enfermedades quizás en su mente. Y tuvo como una reacción agresiva contra la chica en, en las redes sociales. En ese momento me amenazó a mí, amenazó a mi amiga. Y nosotros con mi amigo súper preocupados y todo, yo con mi amigo súper de piel le decía que tranquilo, que no iba a pasar nada, si al final son reacciones que tiene la gente y todo, ya. Que no hay que normalizarlo tampoco. Y llegando a la casa, me acuerdo que mi amigo me llama y me dice que era la expareja, la estuvo esperando hasta las 5 de la mañana fuera de su casa. Nosotros me acuerdo que a la chica le pedimos un Uber porque estaba en la casa de mi amigo, estábamos compartiendo, y la dejaron en su casa y que la expareja estaba fuera de la casa esperándola. Y que le estuvo gritando tonteras hasta las 5 de la mañana, afuera de su casa. Y eso fue un día sábado, sí. Y el día domingo yo salgo así de mi casa a jugar a la pelota, me voy a jugar un torneo. Y me acuerdo que como al tipo 7, 8, vamos llegando a mi casa y mi mamá me llama y me dice que vaya para la casa porque mi amigo me necesita. Y yo, 17 años, no cacho algo, pero nunca había visto como
ese llamado o ese sentimiento como de pasó algo, esa como alerta o sentirte vulnerable de camino a casa. Y como el papá de mi amigo trabaja como eléctrico, yo dije, oh, eso, quizás su papá quedó algo ahí, se electrocutó, puede pasar algo así. Llegué a la casa y me acuerdo que estaba mi amigo sentado y es una imagen que yo la recuerdo y es como muy, es como, no sé, es como algo traumático, es como muy, es como ver una persona que está ahí muerta, pero que está con los ojos abiertos y está pestañeando y está mirando a la nada. Es como, no sientes la presencia de esa persona, pero está ahí. Es como muy raro. Y verlo en shock, yo me paralicé, que así como, ¿qué onda? Dije, Ricardo, dije así, el nombre de mi amigo. Y él escucha mi voz y es como que esa presencia volvió a su cuerpo, se levantó, se acerca hacia mí, me da un abrazo y rompe en llanto, pero un llanto de agonía, agonizando. Yo lloré, desde ese momento había llorado toda mi vida para atrás, había escuchado muchos tipos de llantos, los llantos quizás cuando enterraron a mi abuelo, mi papá, mi mamá, mi hermano, pero nunca había escuchado un llanto tan desgarrador, como desde adentro. Entonces yo estaba, ni siquiera lo pude abrazar, que estaba así como muy petrificado, paralizado. Y le digo a mi mamá qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Le digo, mamá, ¿qué pasó? Y mi mamá me da la noticia, me dice que la chica con la que habíamos estado el día anterior, la expareja la había asesinado ese día, domingo. Y mucha igual es fuerte saber el, el tema de que esa persona ya no va a estar. Saber que teniendo 17 años nunca había de esas historias que te contaban tus papás de que oh, falleció mi amigo y cuando yo tenía 30, cosas así, vivirla tú es diferente. Que te la cuenten y tomártelo tan a la ligera a de la nada recordar y decir yo estuve con esta persona la noche anterior y ahora no está. Es como, es algo difícil. Y recuerdo que una de mis primeras reacciones fue no llorar, apoyar a mi amigo en esos momentos, desde ese momento en que miro las noticias, abrazarlo, mirarlo a la cara, decirle tranquilo, 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 con pura gana de llorar por dentro, pero manteniéndose cuerdo uno, y lo fui a dejar a su casa. Llegué a la casa y ahí rompí en llanto. Me acuerdo que salí corriendo para afuera, dije un montón de garabatos, y como la persona vivía cerca por lo que salía ahí en la noticia, como que salí corriendo para el portón y quería por ir al final a quitarle la vida de golpe. Me acuerdo que mi papá me frenó y como de la impotencia hice puras tonteras ahí en ese momento. O pegarle a las paredes y cosas así. Y después ya después ya terminando entre comillas, el duelo, terminando el duelo o ya aceptando que la persona ya no está, pasando las semanas y los meses, eh, aparte de la soledad, aparte del problema que tenías con tu papá, aparte de no saber qué vas a hacer, las presiones, todo eso, un sentimiento de culpa, pero total. Un sentimiento de culpa, de culpabilidad de haberle quitado la felicidad a tu amigo y de aparte sentirte como el asesino de esa persona. Y fueron una de las cosas que me pesó desde que salí del liceo hasta hace poco que entré en la iglesia. El sentirme culpable de algo que finalmente no había hecho, pero que lo que yo hice desencadenó en la reacción de alguien, ese era mi sentimiento de culpa terrible. Después de eso me tomé el año sabático por lo mismo, tenía mucha pena, mucha depresión, no sabía qué hacer. Y ahí me invitaron a una iglesia en pandemia. Fue mi primera como aparición en una iglesia. Y lo recuerdo con mucho cariño, a pesar de que la persona que me invitó a esa iglesia después me contó todas las cosas que yo le había contado a todo el mundo y ya la perdoné y la respeto, pero no es mi amigo. Me acuerdo que ahora quizás lo pienso y siento que fue la presencia de Dios tocando mi corazón y llenándome. Me acuerdo que hacíamos la oración y todo y me llamaba harto la atención y pusieron una canción que me tocó el alma y en mi casa me puse a llorar, pero tuve 2 horas llorando. Y era
Cara a Cara de Marcos Vidal. Y me acuerdo que estuve 2 horas llorando y me llené de la presencia del Señor y quería hacer de todo. Le decía a mi mamá, mamá, no puedo ahora tomar once porque tengo mi reunión por Zoom y vamos a orar y toda la cuestión. Y mi mamá igual me veía bien motivado y me veía más contento, entonces era como que mi mamita, ya, bacán, dale nomás. Y en esa iglesia me acuerdo que empezaron a hablar sobre los dones y los talentos. Y yo me acuerdo que el don que más pedía y más deseaba era el don de discernimiento, de sabiduría. Porque yo lo hallaba como muy apegado a mí por mi empatía y por mi forma de ponerme en el caso de las personas y ayudarlas. Entonces yo decía, necesito este don, para poder ayudar más a la gente. Después tuve una serie de problemas con esa iglesia y me salí. Eh, y ahí empezó de nuevo todo el tema de la depresión. Después me diagnosticaron depresión porque de verdad estaba muy mal. El tema de la casa y todo, me sentía muy separado de mis papás. Con mi papá ya no tenía mucho contacto, entre comillas. Mi mamá era como la que me apoyaba, pero cuando se alejaba un poquito de mí se hacía notar y me ponía triste. No tenía amigos, me sentía solo y me diagnosticaron depresión. Hubieron muchas veces en que pensé en quitarme la vida y no lo hacía. Como que estaba ahí en el momento y decía, ya, lo voy a hacer, me voy a tomar estas pastillas y todo, pero era como que de la nada me llegaba un pensamiento que ahora sé que era la voz de Dios. Me llegaba el pensamiento como, no lo hagas, ¿por qué lo vas a hacer? Tienes que seguir luchando. O se me venían los recuerdos de mis papás, o decía, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto daño le voy a hacer a las personas si me voy? Va a terminar mi daño, pero el daño que yo siento lo van a sentir más personas, porque al final esto es un... Siempre todo tiene una reacción. Y finalmente no lo hice. No lo hice y me siento muy bendecido de no haberlo hecho. Siento que desde que tomé la decisión de no hacerlo, me han ocurrido cosas increíbles. Y llegó de la nada una amiga que no veía hace mucho tiempo, y me dijo, oye, vamos a la iglesia. Y yo le dije, no quiero ir a la iglesia. Me dice, el difícil. Y de repente un día estaba como muy triste de lo que me estaba pasando. Había engordado mucho. Y mi amiga me dijo, vamos a comer. Más encima, guatón, y me invita a comer. Y vamos a comer sushi. Y fuimos a comer y me empezó a hablar de Dios. Yo lo encontré súper interesante porque dijo, no, fue como que trató de decirme muchas cosas, y muchas cosas de las que me dijo no me hicieron sentido, pero sí vi en su corazón que algo cambió. Porque yo la conocí de una forma y era totalmente distinta a otra forma. Entonces me llamó mucho la atención en lo que ella se había convertido y la felicidad que ella tenía, siendo que en su momento estuvo muy, 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 muy mal. Y en ese tiempo yo había cambiado caleta, o sea, en su momento estamos hablando de que yo antes era como una persona muy así, que a los amigos los agarraba, los abrazaba, los traía para acá, exaltado, así ansioso, siempre en movimiento y mucha alegría. Y con este tema de la depresión, me acuerdo que mi amiga me dijo, ¿sabéis que pasó tanto tiempo que no sé qué te pasó, pero te apagaste? Como que ya no, como que no es como comparar a las estrellas, como que te apagaste. Y yo le dije, ¿en serio? No, si yo soy así. Y, y sí, pues. Después cuando llegué a la casa eso me quedó dando vueltas y le dije, ¿sabes qué? Ya vamos a la iglesia. Y yo con problemas de autoestima ahora más encima, fui a la iglesia en septiembre, sí, en septiembre antes de Fiestas Patrias. Y llego, me pongo a escuchar. Aparte a mí me gusta mucho la música, soy muy fanático de la música, me gusta cantar, canto siempre en la casa. De repente escucho la alabanza y me enamoro así, pero completamente de la alabanza. Me enamoré de la música de Dios. Me tocó el corazón desde la primera canción que tocaron, que fue Glorioso Día, y de las otras ya que venían, Santo por Siempre, La Bondad de Dios. No, esas canciones me terminaron de matar. Terminé de morir ese día. Aparte llega una persona muy especial que la tengo en el corazón hasta el día de hoy, que la quiero y la estimo mucho, que es mi pastorcito Héctor, vayan a ver su testimonio. Y de la nada llega, se para frente a mí, porque le había dicho a la gente que pasa adelante para ministrar, pero yo no quise ir. Me hice el difícil. No quería ir, por vergüenza. Entonces, ¿qué pasó?
él fue donde mí. O sea, llegó a mí y me dijo, ¿puedo orar por ti? Fue algo muy increíble porque me contó toda mi vida, al derecho y al revés, así, pero sin saber mi vida. Y en ese momento me acuerdo que rompí en llanto harto, lo abracé y me entendía también. Y fue como, aquí es donde tengo que estar. Y volví a ir y fue como que empecé a sentir otras cosas, así como más presencia, más bendición o más alegría, más gozo cuando iba a la iglesia. Y como que un día mi pastora, que igual la quiero mucho, la Mari, de repente suelta unas notas que se me hacen conocidas y ese día yo estaba muy triste porque llevaba como tres domingos no me yendo a la iglesia. Y en el teclado suelta unas notas como que me traen una nostalgia y algo como que me decía, ¿viste que estoy aquí? Como las notas. Y yo decía, ¿cuál es esta canción? La conozco y ¿por qué me hace sentir esto? Y de repente empieza la canción y era Cara a Cara de Marcos Vidal con Mayedán. Y fue como recordar en ese momento el amor que tenía por Jesús y por la iglesia y recordármelo de nuevo y darme cuenta así como esto es el amor de Jesús, este es como lo lindo de estar acá. Como que de la nada hace como milagro y logra conectarse contigo de muchas maneras. Y en este caso fue a través de la música. De la música que más adoré y que más me encantó en ese momento, me la reprodució, pero en esta iglesia. Entonces fue como, ay, me puse a cantar por primera vez, levanté mis manitos y yo 3 domingos nomás y yo levantando mis manitos, cantando, llorando. Y, y de ahí para adelante empieza una serie de cosas que muchos me dijeron, mis amigos que ahora tengo en la iglesia, cuando acepté a Dios en mi corazón. Yo dije, de aquí para adelante va a ser todo facilito, ya acepté a Dios, me va a ayudar y todo. Pero para todas las personas que no hayan aceptado a Dios en su corazón o lo hayan aceptado en este momento o hace poquito, las primeras 2 semanas, el primer mes, es lo más difícil del mundo. Porque te das cuenta de que los problemas siguen igual, te sigues sintiendo mal si es que fuiste a la iglesia. Y es porque el enemigo, cuando tú aceptas a Dios, es como lo que menos quiere es que haya una persona pegada a Dios. Sobre todo si sigue con inseguridad y es como la primera vez que acepta, entonces es como su último intento de separarte de Dios. Entonces te empieza a atacar, te empieza a atacar, te empieza a atacar. Fue el primer mes de iglesia más malo que tuve, fuera de la iglesia. Cuando terminaba los domingos, empezaba mi semana, depresión otra vez, de nuevo llorando, problemas con mis papás y todo, pero ya cuando entregué mi vida o mi mente y mi corazón a Cristo, pasando ese mes, empezaron a ocurrir cosas muy, muy increíbles. Me acuerdo que la primera oración que hice, solo quiero 2 cosas. Quiero abrazos y quiero amigos, pero amigos de verdad. Y yo dije, ¿y si me das eso? Yo me quedo y me voy a quedar y voy a servirte de aquí en adelante. Pasó una semana, llegué al otro domingo, entro a la iglesia y me abrazaron todos los de la iglesia, todos los de la iglesia, todos los de la iglesia me abrazaron. Mi pastor, mi pastora, todos los chicos de la iglesia me abrazaron y yo como, oh, eran abrazos genuinos, abrazos que tú querías. No eran esos abrazos como cuando le dice a alguien, abrázame y te abraza por compromiso, eran abrazos de amor. Y pasó un mes y tenía como 5 amigos de iglesia, pero muy bacanes. Que uno es mi amigo Moisés, mi amigo Pablo, y mi amigo Jairo igual, los chicos con los que salgo y todo. Y mi transformación en Cristo fue como es como que las bendiciones fueron tan rápidas porque les cuento esto y ni siquiera les he dicho la fecha para que se sorprendan. Yo llevo 1 año en la iglesia. 1 año. Y me han pasado muchas cosas locas. Llevo 1 año fuera de depresión. Terminé el año pasado en octubre. De repente empiezo a cantar más en la iglesia todo ese año, el año pasado. Me gusta cantar harto, entonces cuando cantaban los chicos yo cantaba, iba a los ensayos de colado así solamente para escucharlos cantar y ensayar, entre comillas, porque no me hacían ensayar, pero en las vacas ahí me podía ensayar solito. Y me llené tanto con Dios que de la nada fui con mi psicóloga
Le empiezo a contar que me gusta cantar las canciones de alabanza, me gusta estar en la iglesia y todo. Y de repente me dice, Matías, pero tú ya no tienes que venir. Tú estás bien. Y me acuerdo que me dieron el alta. Y yo como, sí, como un gozo. Pero aquí hasta ahora me emociono. Me haga llorar, pero no puedo porque la cámara no. Pero me emocioné mucho ese momento y no dudé en costárselo a mi pastor y a mi pastora y el abrazo y sentirme así como libre y liberado de todo esto que había pasado de aquí para atrás. Obviamente hay muchas cosas que hay que afrontar de aquí en adelante, pero el ya saber cómo no estoy mal, no estoy triste como en ese momento que estuve en la máxima profundidad de la soledad, en donde me sentía culpable de un asesinato, todo eso ya no está. Como que dejé esas cargas atrás y todo eso solo por dejárselo al Señor. El saber que llevas tan poco y que te bendicen tanto, porque en ese momento fueron como 8 meses nomás, tú te sientes importante y empiezas a aprender que uno sí es salvo en Cristo, uno sí es seguro en Cristo, uno sí es justo en Cristo y uno sí tiene que tener a Cristo en su corazón. Yo les cuento esto abriendo mi corazón y todo porque son cosas que de verdad ocurren para las personas que no lo creen o que creen que uno por nacer cristiano les va a contar milagros que quizás son solo para que las personas se lleguen. Yo se los cuento desde el lado, me voy a salir del personaje y les voy a contar el lado humano. Háganlo, porque esos milagros ocurren y son milagros que tú los pides y el Señor te los cumple. No le pidas un Lamborghini, no, porque esas cosas quizás el Señor va a decir esas cosas no te convienen, son cosas materiales que quizás no te sirvan, pero sí te va a dar mucho amor, te va a dar lo que a mí me faltaba, que era cariño, amigos, me dio muchas cosas. ¿Se acuerdan que les dije que quería el don de discernimiento? Vino un pastor holandés un día y se acercó a mí, estaban haciendo administración, estaban ministrando, y se para al frente mío, me abraza y me dice, Matías, tú tienes el don de ministrar, de discernimiento, sabiduría. Y yo así, y me acordé de cuando lo pedí como 2 años atrás. Y yo dije, lo había pedido hace 3 años atrás y ahora me lo doy. Y fue como, me puse a llorar y todo y me sentí como, se acordó. Se acordó que lo pedí. Todas estas bendiciones y estos milagros que han ocurrido en tan poco tiempo me hacen querer seguir avanzando y seguir entregando mi vida a Jesús y a Dios. Y no por un tema de que estoy recibiendo tanto, sino porque con Él me siento cómodo, con Él me siento agradecido, me siento encariñado y cada vez más me va picando más el bichito de si Dios me trajo al mundo para que las personas se salven igual que yo, para ser discípulos como hijo. Vayan y hagan discípulos. Y yo lo veo como, desde mi punto de vista, es como vayan y salven gente. Porque todos los que no creen al final en Dios siguen muertos ahí. En este mundo terrenal estamos vivos, pero en espíritu estamos muertos. En cambio, si yo y todos nosotros nos unimos y llegamos al mundo y les explicamos a estas personas lo que hace Dios, vamos a estar todos arriba. Mi sueño, porque este año voy a entrar a estudiar, me decidí, voy a ser psicólogo, es un sueño muy utópico, muy utópico. Quizás de aquí en adelante ese sueño se va a convertir en otra cosa. Yo encuentro que tengo un objetivo y un sueño. El objetivo obviamente es terminar mi carrera de psicólogo y ser un gran psicólogo. Más en el camino voy a ir haciendo más objetivo. Pero el sueño que tengo con la psicología y con apegada a lo que es el Señor es que en algún momento es como el sueño que tiene mi pastor. Una vez que me lo contó, me dijo que quiere que estemos todos en un estadio lleno. Todos los que aman al Señor, alabándolo y adorándolo sin importar el tipo de religión, no, todos adorando al mismo Dios. Yo lo digo así, sin filtro, dejemos las diferencias de lado, dejemos la forma de juzgar, dejemos la discriminación, seamos libres de pensar y si todos amamos y adoramos al mismo Dios, ¿por qué no nos juntamos todos y adoramos a ese Dios? Mi sueño es ese. Mi sueño es que en algún momento se acabe todas las guerras,
todas las diferencias, que haya paz en el mundo, que haya amor y que nos juntemos todos y estemos preparados para cuando Él venga. Se haga presente, como dice la canción, verlo cara a cara. Desde ese momento, cuando empecé a pensar ese sueño, me acuerdo que aparte de que tuve un tema, un tema personal, va ligado con eso. Un día agarré mi Biblia, la tiré y justo se abre en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 8. Y una de las palabras habla sobre el amor. Dice que podré tener toda la fe del mundo con tal de mover montañas, pero si no hago las cosas con amor, nada soy. Yo los invito a que hagan eso. Pueden hacer todo lo que ustedes quieran como cristianos o como personas, pero si las hacen por compromiso, de nada vale. Si las hacen con amor y si las hacen por amor a Cristo, entonces van a seguir teniendo mucha bendición. Todo pasa por algo, y si algo me hizo entender el Señor es que todo lo que yo pasé fue por una razón y fue para forjar mi carácter, para entender su enseñanza. Él no hace las cosas porque sí o porque nos tenga odio. Él no es un Dios que nos quiera hacer mal. Él es un Dios que nos da pruebas y nos da pruebas difíciles. Y a veces tenemos que sobreponernos a esas pruebas y levantarnos. La invitación que le hago a todos y lo que les puedo decir es que si están pasando un mal rato, no dejen de confiar en el Señor y no piensen que el Señor los abandonó. No piensen que el Señor les está haciendo esto por algo malo. El Señor lo está haciendo por un bien. Y si siguen confiando en Él y le entregan ese problema a Dios, van a poder seguir viviendo con gozo. Pero háganlo de la mano con Él. No traten de hacerlo solos. Eso es lo que les puedo decir.